Pachacute, como Pachacute tiene su significado, transformador. Ese será el significado de Pachacute. Con él empieza esa expansión, ese embellecimiento de Tahuantinsuyo, seguido por Capa Cayipán, su hijo, después por Huayna Capa, su nieto. Con ellos tres empieza ese embellecimiento, ese crecimiento del Tahuantinsuyo, chicos. ¿Sí? Entonces, chicos, recordemos, chicos, también que Machu Picchu ha sido abandonado. ¿Por qué ha sido una ciudad abandonada, Machu Picchu? Primero, una guerra civil, luego la llegada de los españoles. ¿Qué hablamos de una guerra civil? Es que estos dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, se peleaban por tener el poder del Tahuantinsuyo. Un Tahuantinsuyo que estaba dividido también en esos años. ¿Sí? ¿Qué era el Tahuantinsuyo, chicos? Todo el territorio conquistado por los incas. Comprendía 6 países. ¿Cuáles eran? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Todo eso fue el territorio conquistado por los incas, pero estaba dividido por los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Estos dos hermanos se peleaban por tener ese poder. Claro, eran hermanos, pero de diferentes madres. Ellos se peleaban. Entonces, el ganador de esta pelea, ¿quién fue? Atahualpa. Atahualpa celebrando su triunfo en Cajamarca. ¿Quiénes llegan? Los españoles. Los españoles llegan en 1532. Pero cuando llegaron los españoles, ellos dicen ser conquistadores, pero conquistador se le llama a aquella persona que viene y te enseña sus costumbres, a trabajar, a hacer lo que ellos hacen. Eso se llama conquistador. Pero ¿qué hicieron los españoles? Empezaron a matar, a avanzar, a destruir todo lo que estaba a su paso. Entonces eso creó un gran caos en el Tahuantinsuyo. Cuando Atahualpa fue preso, empezaron a mandar por orden de Mancoín que empezaron a abandonar esta ciudad de Silva. Una de ellas fue Machu Picchu. Ya Machu Picchu abandonada en el año de 1540. Fue abandonada esta ciudad de Silva. Entonces esta gente, el poblado que vivía en este lugar, se empezaron a huir hacia la selva. ¿Por qué a la selva? Porque la selva es un lugar seguro. Entras a la selva, si no lo conoces, te pierdes fácilmente. Animales salvajes. Eso es, epidemias que puedes encontrar en la selva. Por eso escogieron irse a la selva. Y un oso en la entrada de Machu Picchu de estatua. Ahí, un oso había. Ajá, ese es el osito de Antioquia. Pero no tiene nada que ver con el... No. Porque habiten acá el osito de Antioquia. Hay. Hace 6, 7 años atrás ha bajado acá. El osito de Antioquia ha caminado por acá. Al pueblo mismo baja, donde está el cordón del río, ahí se le ve, ya abandonado. Antes que se vayan a la gente de este poblado, ¿qué hizo la gente, el pueblo que vive en este lugar? Empezaron a bloquear sus caminos, a destruir sus puentes. ¿Por qué? Para que no llegaran esos invasores, de los cuales acá no llegaron los españoles. Caso contrario, si hubiesen llegado acá los españoles, hubiesen encontrado un templo, un templo, de los cuales no llegaron acá. ¿Sí, chicos? Entonces ya Machu Picchu abandonado casi durante 400 años. ¿Quién llega al Perú, a Sudamérica? El norteamericano, Hiram Bingham. Él llega a Sudamérica. Pero Hiram Bingham cuando llega, él viene por una tesis de trabajo. Él era el profesor historiador de la Universidad de Yale. Pero él llega al Perú, llega por una tesis siguiendo las corrientes libertadoras. Él viene por una tesis de eso. Él llega por eso. Pero cuando llega al Cusco, llega ahí, empieza a escuchar de ciudades perdidas que hay alrededor de él. Una de ellas, el Paititi. De repente han escuchado hablar del Paititi. El Dorado, lo que dicen, ¿no? La ciudad de oro. Entonces Hiram Bingham estaba emocionado de encontrar esa ciudad. El último refugio inca que era Vilcabamba. Cuando Hiram Bingham empieza a recorrer todos estos lados de acá, llega primeramente a Choquequirao. Cuando llega a Choquequirao, ¿qué significa Choquequirao, chicos? Es cuna de oro. Este es Choquequirao, chicos. ¿Podemos decir que vale la música y el techo? ¿Tiene música? Es el Choquequirao. Es como le dicen la hermana gemela de Machu Picchu, porque tiene una similitud. ¿Sí? Pero Choquequirao es más grande que Machu Picchu, casi 4 o 5 veces más grande que Machu Picchu. Entonces, para llegar a este lugar de Choquequirao es una ruta de 3 noches y 4 días. Es full camino. El camino sí es como ven aquí en la foto.
Ese sí es bien fregado porque en todo el camino no se encuentra sombra, no hay agua. Cada uno se tiene que llevar su agua y sus... Entonces el peso que usted vas caminando, vas cansándote, ya se va doblegando el peso. ¿Sí? Entonces Jair Aminga cuando llegó a este lugar y encontró Choquequirao primeramente. Después cuando encontró Choquequirao, chicos, empezó a recorrer. El objetivo no era encontrar Choquequirao, era Vilcabamba. El objetivo de Jair Aminga era encontrar Vilcabamba, de los cuales encontró Vilcabamba. Después le dijeron que sí hay muchas ciudades incas más todavía. Jair Aminga llegó a este lugar porque siguió los mapas que Raimondi había dejado. Raimondi pasó por estos lugares, pero no llegó a este lugar, solamente lo describe como Machu Picchu. Él siguió esos mapas. Pero Jair Aminga cuando llegó, ven la montaña de allá. Esa montaña se llama Huayna Picchu. Huayna es joven, Picchu es montaña. Tenemos la montaña joven. Entonces Jair Aminga cuando llega a la parte de atrás, a las riberas del río, había campesinos que vivían en ese lugar. Uno de ellos era Melchor Arteaga. Cuando se entrevista a Jair Aminga con Melchor Arteaga, le dice, usted quiere ver una ciudad de piedra, quiere ver riquezas. ¿Qué le dice Jair Aminga? Sí. Entonces Jair Aminga sube a este lugar un 24 de julio de 1911. ¿Pero quién lo trae a este señor? Este niño era Pablito, considerado el primer guía. ¿Sí? Pero mucho más antes que Jair Aminga había un profesor. El profesor se llamaba Agustín Lizárraga. Este profesor era un profesor pequeño, peruano. Él le sacó una foto le sacó a Machu Picchu, pero el gobierno peruano, ¿qué hizo? No le tomó interés, porque en esos años no financiaba ese tipo de trabajos lo que era Machu Picchu. Así le sacó la foto, ¿no? Pero él lo llevó y no le tomó interés al gobierno peruano. Entonces, cuando Jair Aminga vino, se entrevistó también con él. Él fue también el que lo trajo, lo vio. Entonces, como una muestra de prueba, tiene una foto acá de 1902. Este profesor le saca la foto y le pone aquí. Pero Jair Aminga cuando llega a este lugar, ¿qué hace? Manda a borrar todo vestigio que había, pruebas acá que había antes de él. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tenga el privilegio de ser él primero en conquistar este lugar. No sé, chicos. Entonces ya Jair Aminga, ¿qué hizo con todo eso acá? Empezó a sacar fotografías de Machu Picchu. Y Machu Picchu lo encontró así de esta forma, tapada por la vegetación. Estaba totalmente cubierto por la vegetación. ¿Sí? Entonces todas estas fotos que sacó Jair Aminga lo llevó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos, la Universidad de Yale empezó a publicar en los diferentes medios que hay en Estados Unidos. ¿Quién tomó interés de estas fotos? La National Geographic, una revista muy importante. Toma interés y le pregunta a Jair Aminga, ¿de dónde son esas fotos? De Perú. Jair Aminga, la National Geographic, la Universidad de Yale, la auspicia a Jair Aminga. Y Jair Aminga regresa al Perú. Pero ya hemos hablado que Jair Aminga vino por una tesis. Pero él ya no viene por esa tesis, regresa por Machu Picchu. Se volteó. Entonces cuando Jair Aminga ya regresó, Jair Aminga en 1902 pide permiso al Estado peruano, el Estado peruano le autoriza para que pueda hacer excavaciones, explorar todo esto. ¿Sí? Y dentro de todas esas excavaciones, ¿qué hace Jair Aminga? Encuentra más de 30.000 piezas incas se encuentran en este lugar. ¿Sí? Empieza a explorar, así como vemos en la foto, ¿no? Nosotros vamos a bajar a este templo de acá. Vamos a tener esa suerte, ese privilegio de bajar a la ciudad inca. ¿Sí? Empieza a explorar. Ahí viene, ¿verdad?, cómo estaba Machu Picchu en esos años. ¿Sí? Y dentro de todas esas excavaciones, como le dije, encontró más de 30. Jair Aminga lo pone en cajas. Así como vemos en las fotos. Cajas, en 130 cajas, todo lo que había encontrado Jair Aminga. Y todas esas cajas fueron llevados hasta el Cusco. ¿Sí? Antes esos caminos de la línea férrea eran caminos de herradura. ¿Sí? De ahí fueron llevados hasta Lima. Ya en Lima pide permiso de nuevo Jair Aminga al Estado peruano para que pueda sacar estas piezas incas. El Estado peruano le autoriza solamente por 2 años sacar este pieza. Pero ingenuamente el Estado peruano no abre las cajas, porque no hay un registro exacto de lo que está llevándose Jair Aminga, un inventario. Allá te llevan una momia, no hay nada. Porque Jair Aminga en su libro dice que no encontró oro en esta ciudad.
Pero los incas, ¿cómo enterraban a sus momias? Claro, siempre un pedazo de oro le ponían, ¿no?, a sus momias. Entonces él dice que no encontró oro en esta ciudad. Entonces pasaron los 2 años, no regresaba esas piezas incas. Pasaron 100 años, no regresaban esas piezas incas. Entonces Jairam Binga... Dicen grupo les van a enviar también. Por favor, hay que apagar la música, por favor, amiguita, hay que apagar la música. Por favor. Ya, entonces Jairam Binga, pasaron los 50, 100 años. El Estado peruano, cansado de esperar que regresen esas piezas incas, inicia un juicio ya en el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, ¿qué hacen? Va el Estado peruano a la Universidad de Yale, pero ¿qué le dice la Universidad de Yale? Señor, yo traje las piezas incas. Yo no traje las piezas incas, el que trajo es Jairam Binga. El juicio va contra Jairam Binga, pero Jairam Binga estaba Muerto. Entonces, el Estado peruano buscando responsables, se da la sorpresa que el nieto de Jairam Binga publicaba libros. O sea, se seguía ganando, seguía lucrándose con ciudadanos responsables. Está bien, lo dividieron en 3 cajas. La primera caja llegó al Perú. Perú no celebró, aplausos, abrieron las cajas. Sí, había momias, había cerámicas, había todo, pero todo lo que había pasado por laboratorios, cosas negociadas. De las 30.000 piezas que encontró Jairam Binga, solamente regresaron 300 piezas. Entonces esas piezas están ahorita en el Museo Concha en Cusco, en el Museo Nacional en La Parte. Entonces cuando dijeron de nuevo, el Estado peruano vaya, ¿para cuándo el segundo bloque? ¿Qué le dice la universidad? Señor, acá ya no tenemos más piezas incas. Las piezas incas están repartidas a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque coleccionistas de diferentes sitios habían comprado esas piezas. Como dicen ahora, ¿no?, el mercado negro. Esas piezas incas ya no vamos a volverlo a ver. Ahora, señores, vamos a hablar del nombre de Machu Picchu. ¿De dónde viene ese nombre? Cuando Jairam Binga preguntó a los campesinos cómo se llama esta ciudad inca, los campesinos mismos no sabían. Muchos le decían que se llamaba Rumillac. Rumi, ¿qué significa? Piedra. Yacta, pueblo, una ciudad de piedra. O, entonces los campesinos pero le dijeron a Jairam Binga que si nosotros conocemos el nombre de nuestras montañas. Una de ellas, chicos, esta montaña que ven ustedes a su espalda, esa se llama Machu Picchu. En honor a esta montaña, que este lugar se llama Machu Picchu, porque el nombre original no se conoce. Machu Picchu me han dicho que Machu es viejo, montaña vieja, por ser la montaña mayor que lleva este lugar. Eso es el nombre. Entonces, vamos a hablar también de las 4 funciones que cumple Machu Picchu. La primera función que cumple es sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque en este lugar había sacerdotes. ¿Quién era el encargado de este lugar? Un alcalde, una autoridad, el sacerdote. Habían 2 universidades, que es el Aquiahuasi. ¿Qué es Aquiahuasi? Mujeres escogidas de 8 a 15 años. Los traían acá, ¿para qué? Los traían para enseñarles a danzar, a tejer. A eso les traían, a cocinar, a eso les traían a las chicas, como un convento. El Yachaywasi, casa del saber. A los varones ya también a trabajar, a ser guerreros, a gobernar, a eso les traían. Los Quipucamayo, los que leían los quipus, a eso también les traían, ¿no? La segunda función, astronómica. ¿Por qué astronómica? Porque en este lugar los incas podían captar fenómenos de luz y sombra, podían ver solsticios, equinoccios. La tercera función, como un refugio privado de Pachacuti, podríamos decir una casa de campo, porque Pachacuti no vivía en este lugar, Pachacuti vivía en el sur, pero Pachacuti aquí venía a este lugar a purificarse, a descansar, a hablar con el Dios. ¿Quién era su Dios principal? El sol, el Inca. Ahora, ¿por qué les digo eso? Trabajar nosotros al templo del sol. Y captaban que no me digan, no, el día está loco. Ahí les vamos a mostrar cómo captaban la luz. Cuarta función, cabecera de región, porque traían productos de otro lugar, de la selva, y acá los adaptaban. ¿Para qué? Para que puedan ser llevados a más allá. Y acá tenía que salir la mejor producción de hoja de coca. ¿Para qué? Para que pueda ser llevado al Cusco y ser repartido todo el agua.
Eso era, chicos, todo lo uso. Ahora, chicos, vamos a ver esta casita de acá. Esta casita de acá es la casa del guardián, la casa del vigilante. Estratégicamente puesto en ese lugar, porque de ahí se mira para este lado, se mira para este lado, para todo. Estratégicamente, porque acá en esta ciudad no podía entrar cualquiera. Cuando el Inca venía con todos sus invitados, entre 300, 200 o 100 personas, solamente principales entraban a la ciudad de Inca, el resto se quedaba en estos lugares. Vamos a ver esas casitas de allá, eso eran cañancas o lugares de hospedaje. Ellos se quedaban en estos lugares. No entraba cualquiera a la ciudad. ¿Por qué creen que escogieron este lugar para construir? Era como un santuario. Claro, primeramente cualquier lugar donde los incas han construido, primero lo que ellos veían era el agua. Han encontrado un ojo de agua en esta montaña. Entonces, como había agua, podía construir. Porque antes que los incas, claro, tenían personas primero que iban a recorrer, a ver campos donde se podía construir. Porque no venían de frente y acá construimos, ¿no? Que habían personas que iban, y acá hay un lugar donde se puede construir. Estratégicamente también está construida esta ciudad. Barranco este lado, barranco este lado. Ingresos difíciles, porque en los incas también había conflictos, habían peleas. Pero este lugar difícilmente llegabas a este lugar. Pero ¿qué veían primero ellos un lugar? El agua. Los chancas no llegaron acá. Los chancas llegaron al Cusco. Claro, los chancas, hay la historia de los chancas, ¿no? Que pelearon con los pachacos. Lo ganaron a Pachacos, no le ganaron a Huiracocha, ¿no? Después, ¿quién recuperó? Pachacos. Después tuvo el privilegio de ser el Zapajinca. Zapajinca se dice líder. Por eso tuvo. Porque si no, los chancas también me hubiesen avanzado. Pero eso es otra historia. No, claro, con Pachacos, no, claro. Es que Pachacos, cuando él conquistaba, claro, a su líder lo mató, cortó la cabeza como ejemplo para que no sean rebeldes. ¿Quiénes eran más rebeldes? Los chancas. Los chancas también, pero también los incas y estratégicamente han usado ellos. Ellos tenían más Ese es más, es hablar de la historia, es bastante. ¿Y los chancas de dónde pertenecían? A Purima. A Purima. Ah. Son los guerreros, ¿no? Hay ese equipo ahora, es el equipo de los chancas, guerreros, se dice, como un jaguar, como un puma está representado. sus dioses son los jaguares. Chicos, nos alistamos, vamos a bajar a la parte baja. ¿Sí? Vamos a bajar todo lo que les he indicado, vamos a verlo.